Usted que estuvo hace 15 días, alguna de las cosas que nos habló favorita de su testimonio de vida. La separación de su padre. La separación de sus papás, que fue el golpe más, que entre todos nos dimos cuenta que fue una de las cosas más duras que a ella le pasó, la separación de su familia. Donde ella estudió. De donde ella estudió, que dijo que jamás iba a meter a la hija de ella y después va a pedir cacao. La vida que ella empezó a tener. La vida que ella empezó a tener. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con esa vida que ella encontró aquí. Nos faltaron algunas cositas de su testimonio pasado, entonces ella las va a complementar y luego empezamos con la hermosa llegada aquí a nuestra casa de Nazaret, donde ella encontró algo más que unas amistades, encontró verdaderamente a Dios. Hola, muy buenas noches. ¿Están dormidos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Eso, así es. Antes de dar esta continuidad, este segunda serie, segunda parte de mi serie titulada Mi vida en conversión, quiero que me acompañen con esta oración al Espíritu Santo. Entonces, vamos a repetir. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre Santo, en este momento te pido que seas tú mismo quien coloques las palabras que debo decir, que todo lo que salga de mi boca, que todo lo que diga, Señor, sea para honrarte, glorificarte y servirte siempre. Amén. Bueno, buenas noches. Esta segunda parte de mi testimonio, quiero arrancarlo. Si escucharon pues la primera parte, van a entender por qué tomo este capítulo de San Mateo. Entonces dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Yo les contaba en mi primera parte que cuando empezó las pruebas fuertes, encontré un refugio, y el refugio era el Santísimo. Y cada vez que yo entraba a ese Santísimo, a mano derecha, lo primero que encontraba era esa frase: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, por eso parto esta segunda parte de mi testimonio con este versículo. Sí, ese era el momento más difícil de mi vida, la prueba más difícil, y nunca se me va a olvidar ese versículo, nunca, porque todas las lloradas, todas mis chilladas, todas mis arrodilladas, mis postradas ante el Señor iban acompañados con esa frase. Habían quedado unos temas pues pendientes que por tiempo no pude hablarles, pero pues quería empezar pues como a describir un poquito de todo lo que me faltó. Llegamos al punto en el que
empezó la prueba más grande y en donde empiezo mi camino de conversión, que fue a través de la separación que tuve del papá de mi hija. Entonces todo eso se tornó totalmente difícil para mí, porque yo venía luchando una familia que claramente no estaba en bases de santidad, ni en castidad, ni en pureza, ni en oración, ni le había pedido al Señor ese San José que quería. Yo no sabía ni qué era eso. Yo simplemente decía, llegará el hombre, tendrá que llegar un hombre a mi vida. Y me dejé deslumbrar, pues por lo que uno espera como mujer del mundo, que llegue a la vida de uno. ¿Y qué es lo que uno quiere? Un hombre que lo conquiste, pero también con romanticismo y aparte de eso con bienes económicos, ¿sí? Porque eso es lo que me invite, que me saque, que tenga un buen carro, que, bueno, su corazón no lo miremos todavía, que sea simpático, que me lleve a bailar, bueno, todo lo que era el mundo, eso era lo que a mí me apasionaba en ese momento. Entonces, claramente esa relación no iba a durar, yo estaba construyendo sobre arena movediza, no estaba en la roca fuerte que era el Señor. Entonces todo eso que yo creía y lo que yo quería, que era la familia esa bonita, pues obviamente no iba a surgir ni iba a progresar en santidad ni en nada, y se destruye pues esa familia que yo creía. En ese momento, ¿cómo se destruye? Pues si recuerdan, fueron mis cumpleaños y yo le pedí al Señor, como siempre, una prueba. Ay, deme la pruebita, Señor, yo quiero saber realmente si este hombre que yo escogí, porque fue escogido por mí, no por él, si este hombre sí es el hombre que yo quiero para mí, si este hombre sí me va a llevar a la santidad. En ese momento pues no lo oraba así, pero si este hombre sí es el que me conviene. Y pues, como todo, obviamente no. Ese día cumplí años y le pedí a mi mamá que me acompañara a Eucaristía en la iglesia, pues María Auxiliadora, eran las 6 de la mañana y pues ese era mi regalo. Yo quería asistir a la Eucaristía, claramente pues no comulgaba porque yo venía en pecado mortal, vivía con una persona sin estar casada y pues con todo lo que lleva tener pues una pareja. En ese momento recuerdo que venía con tristeza, con dolor, con desespero, porque pues lo que yo quería no era hasta el momento. Entonces decido en ese momento, frente al cuadro de la Virgen María Auxiliadora, que es la de mi gran devoción, me arrodillo y le digo a la Santísima Virgen María, si ese hombre no es para mí, mándeme una señal, que yo le hago caso esta vez sí hago caso, ahora sí hago caso. Y pues ténganle miedo cuando usted le dice al Señor, hágase su voluntad, porque igual va a ser para bien, no todo lo que haga el Señor va a ser para bien de nuestra alma. Que no lo entendamos, claramente no lo entendemos. Y ese día de mis cumpleaños ya tenía mi familia organizada, una recepción, un restaurante, algo bonito para celebrar mis cumpleaños, y pues al Señor, al Padre amado, le dio por responderme ese mismo día de mis cumpleaños, número 33. Ese día llega el Señor y me muestra que no era. No lo entendí en ese momento. Con el pasar del tiempo entendí que era la respuesta que yo le había pedido al Señor llorando el día de mis cumpleaños. Y ese día ocurre un percance con el papá de mi hija, donde vienen a amenazarlo por problemas económicos. Pero yo lo que hice fue, cuando veo todo eso, esconderme para ver qué era lo que pasaba. Yo no estaba enterada de nada. Y en ese mismo momento el Señor me da la fortaleza de decirle, agarre sus cosas y chaito, chaito. No sé cómo realmente el Señor tocó ese corazón y ese hombre ese mismo día tomó las cosas en un bolso, lo que pudo echar, y se fue. Y desde ese momento yo no viví más con el papá de mi hija. O sea, ustedes me dicen, no, pero así de fácil. Pues así de fácil fue. Realmente 5 años viví con él y en menos de 1 hora todo se acabó.
él muy pasivamente toma sus cosas y se va. Y desde ese momento empieza mi cruz, empieza mi momento, empieza el momento que es donde buscamos al Señor, que es donde ese Dios bombero, ¿no? Porque es ese Dios que usted lo busca cuando ya se le incendió todo, cuando usted ya no tiene salida, cuando usted está ahogado, cuando usted, ahí es donde vamos a buscarlo. No está mal, la verdad no está mal, porque el Señor se vale de todo para que lo busquemos. Y pues a mí me tocó buscarlo en ese momento difícil, en ese momento donde tuve amenazas, porque yo sin saber nada, con el tiempo empezaron a llegar amenazas a mi casa, a mis redes sociales, publicaban fotos mías, la busco, pago lo que sea por ellas. Y yo, así como si fuera un criminal, sin saber nada, empezó toda esa persecución de parte de esas personas. ¿Qué pasa? Yo ya venía queriendo como enderezar mi camino, yo le pedí al papá de mi hija, casémonos, yo quiero casarme. O sea, yo sabía que como vivía no estaba bien, pero no entendía la magnitud, entonces yo lo que hice fue pues abandonarme en él. En ese momento yo ya venía orando porque yo soy fisioterapeuta y trabajaba en una clínica que realmente, pues no voy a decir el nombre, pero no era feliz. Duré 9 años en esa clínica y eran abusos, el personal no era respetado, no había dignidad, no había trato humano. Y pues yo no me estaba desempeñando en mi rol de profesional, ni tampoco en darle amor y brindarle mi parte amorosa y humana al paciente. Entonces, en lo poco que yo sabía, empecé a pedirle al Señor un nuevo trabajo. Yo empecé a decirle al Señor que me consiguiera, que me diera un trabajo, porque yo quería cambiar esto. Yo no quería tratar a las personas solo con el factor dinero, sino realmente hablarles con amor, tratarlos con amor, personas enfermas que venían a buscar eso, de pronto una palabra amable, pero por tiempo no se podía. Pues el Señor escuchó mi llamado también. Siempre he sido hija consentida por Dios. Y el Señor me coloca en un lugar que es un lugar donde yo llego y es un lugar de oración. Y en ese lugar, pues, empiezo a conocer un poco más de Dios. Y a ese lugar, o sea, todo es por un propósito, porque yo llego a ese lugar y ese lugar me trae a esta comunidad. Entonces el Señor todo lo hace perfecto y todo lo conecta. Usted no sabe por qué lo realiza, pero sí. Entonces llegué a ese lugar, duré un tiempo en ese lugar, fueron aproximadamente 2 años, pero ese lugar trajo consigo enseñanzas, pero también dificultades, tristezas, que pues me ayudó a entender que uno no puede fijar la mirada en la parte humana, sino siempre hay que centrarse en el Señor, porque para mí era una guía en ese momento aquella persona en la que empezó a hablarme de Dios y acercarme pues a la comunidad, pero ya después me desilusioné. Llego a esta comunidad y empieza pues realmente el proceso de conversión. Empieza el Señor a tocar mi corazón, empieza el Señor a hablarme de forma muy especial, empieza el Señor a manifestarse en mí grandemente. Antes de llegar como tal a la comunidad, había una cosa que se me olvidó contarles. Como yo les había dicho en el primer testimonio, el Señor me hablaba de formas como locas, ¿no? Diría uno, sobrenaturales. Y en un momento en donde yo ya sentía que había cumplido ese ciclo en ese lugar, en ese segundo trabajo, en ese lugar que me fue el trampolín para llegar a esta comunidad, yo venía orándole por 3 meses al Señor, que yo ya quería salir de ahí porque yo ya me estaba asfixiando.
las personas con las que empecé la oración ya realmente ya no estaban como tal en el camino, sino que empezaron a ocurrir cosas que fueron como entristeciendo mi corazón. Entonces empieza pues la pedida de nuevo al Señor, pídale otro trabajo. Y Señor, ya sáqueme de aquí porque es que yo de aquí yo ya no puedo. Ayúdeme porque lo que estoy haciendo es que estoy llenando mi corazón de rabia. Y pues eso no era lo que yo quería. Yo ya estaba buscando pues la paz y la tranquilidad. Y entonces me pasa una cosa loca, Qué raro. una cosa loca. Y llego pues a la parroquia que frecuentaba, que es la parroquia Carmelitas, se conoce como Carmelitas. Y pues casi un mes atrás me había confesado. Me había confesado de todo lo que estaba sintiendo en mi corazón y todo lo que me desanimaba y lo que estaba viviendo que no me parecía. En ese momento paso a comulgar. Cuando paso a comulgar, pues imagínense, ya había pasado un mes, el padre cuántas caras había visto. Y paso a comulgar y pues el Señor había puesto en mi corazón desde tiempo atrás de empezar a comulgar de rodillas. Y desde ese momento hasta ahorita yo comulgo de rodillas donde sea. Cuando paso a comulgar, el sacerdote de ese tiempo toma la Eucaristía. Yo estaba de rodillas. Cuando toma la Eucaristía y va a dármela en la boca, hace esto, la retira. Y yo quedé así. Cuando retira la Eucaristía, el sacerdote me dice en voz fuerte y regañona: ¿usted todavía ahí? ¿Por qué no se ha ido de ese lugar? Así. Y yo reaccioné y el sacerdote me dio la Eucaristía, la comunión, y ya, como si nada. O sea, eso fue en cuestión de segundos. Ya era el llamado del Señor diciéndome que yo ya debía salir de ahí. Por eso cuando uno ora, debe ser obediente al Señor, porque Él responde con cualquiera, con un hermano, con una amiga, con un habitante de calle, por allá en la clínica, por allá en el salón de belleza y alguien vino y le habló de Dios. Esa era su respuesta. ¿Y qué más viniendo del Señor? Y con Él en la mano. O sea, yo lo que hice en ese momento fue levantarme y estaba todavía en shock de lo que me había pasado. Ya debía salir de ese lugar. Ya me había enviado personas. Oiga, ¿usted por qué no sale de ese lugar y monta su propio consultorio? ¿Por qué no sale de ese lugar? Yo ya no la veo bien. Veo que el lugar está tornándose con envidia. Veo que el lugar ya no es como grato. Ya no era como al inicio. Y pues, efectivamente, no hice caso. Aún así, por el Señor, con los regaños, no hice caso. Y tuve que pedirle al Señor una tercera prueba. Entonces le pido al Señor una tercera prueba y literal, sí, en el consultorio en donde estaba pasó algo fuerte y pues esa era realmente la salida que tenía que hacer. Y salgo de ese lugar, ya después de varias pruebas o pruebas que le pido al Señor. Ese lugar les digo que todo es diosidencia, porque ese lugar que hizo fue el trampolín para llevarme a este grupo. Yo conocí cuando era grupo Espíritu Santo, que era en la parroquia Espíritu Santo, y llego allá y pues me empezó a gustar. Obviamente yo buscaba sanación, yo buscaba restaurar mi alma, yo buscaba encontrarme realmente con el Señor, porque es que uno cree que ya en las noches, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya ahí me hablé con el Señor y yo ahí estoy bien. Lo primero que usted debe hacer es reconocer que es pecador, reconocerlo. Acá no somos santos, ninguno es santo, pero ¿qué estamos haciendo? Trabajando en eso para lograr santidad. Entonces empiezo a asistir
al grupo Espíritu Santo los jueves, empiezo pues a interesarme un poco en la formación, porque yo te conocía era lo esencial, vaya a misa, los domingos no falte, pues si no está casada no comulgue, eso era como lo que yo creía que era, que estaba bien. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo. Atrás cargaba el bolso de pecado, atrás cargaba la maleta. No, ¿y qué maleta? Yo cargaba era una mula completa con todo lo que traía. Entonces empiezo a interesarme en lo que eran las formaciones y empiezo a asistir a formación, que eran los jueves en la parroquia Espíritu Santo y luego los sábados, que era en el seminario. Y empiezo a interesarme en todo lo que era formación, en lo que era la palabra, en cómo realmente era vivir en gracia para Dios. Y ahí empiezo a enamorarme un poquito más del Señor. Lo primero que hice fue, ¿qué creen? ¿Qué es lo primero que debe uno hacer para realmente encaminarse al Señor? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? La confesión. La confesión De vida. de vida. Entonces, aquí ya me habían dado los pasos para hacer una confesión de vida. ¿Qué era la confesión de vida? Todo lo que yo podía recordar desde mi infancia hasta mi vida adulta, en donde la había embarrado con el Señor. Pues imaginen el montón de hojas que me salieron, porque yo todo lo escribí. Yo empecé a escribir lo que me acordaba para empezar. ¿Cómo lo hice? Con Santísimo. Todos esos pecados que usted por allá hizo, el Señor me revelaba pecados desde los 7 años. Desde los 7 años empezó a revelarme pecados que yo no sabía que estaban mal. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé en una hojita a escribirlos hasta que llegara el momento indicado para confesarme. Pero resulta que lo difícil no era haber escrito eso, lo difícil era ya llegar, buscar el confesor. Es lo más difícil y no se echen para atrás cuando ya lo tengan, cuando ya tengan su hojita, cuando ya tengan sus pecados. Hagan persistencia en eso. Para yo poder confesarme, yo creo que fueron 3 sacerdotes que busqué. Cada vez que iba a ir un sacerdote a confesarme le pasaba algo. Se varaba, que se accidentaban. No, ahorita no confesamos, vuelva más tarde, yo volvía en 1 hora. No, el padre dijo que no, espérese a la Eucaristía, volvía. No, que el padre hoy no confiesa. Yo no. Eso es el enemigo haciendo lo que usted se aburra. Ese es el enemigo. Diciéndole, no, ya que si esos sacerdotes no la quieren confesar, siga así. Pero no, yo ya estaba dispuesta a encaminarme en el Señor. O sea, yo me abandoné en ese momento en Él. Y llegó el sacerdote y me confesó. Ya lo importante para mí, pues ya había pasado, ahora era, ¿qué sigue después de la confesión? Si usted ya está en gracia para el Señor, ¿ya qué puede hacer usted? ¿Qué creen? Primero comulgar. Eso era lo que yo quería. Yo no comulgaba hace... Sí, y recuerden que la comunión no era simplemente recibir esa hostia. No, cuando usted ya empieza realmente el camino en Dios, ya es diferente. No es lo mismo recibirlo cuando era niña que recibirlo ya con conciencia y recibirlo con lo que realmente uno ya sabe que es esa hostia y con lo que ya la comunidad había puesto en mí, que era nacer en el Espíritu, porque ese es el objetivo de la comunidad Casa de Nazaret, nacer en el Espíritu. Entonces, cuando recibo mi comunión ya en proceso, ya en conversión, en proceso, pues realmente fue diferente. Con decirles que fue tanto el amor que yo sentí por el Señor, que en ese momento caí de rodillas y no era capaz de recibirlo. O sea, yo me sentía
en ese momento indigna. Yo ya sentía tristeza en mi corazón de haberme apartado tantos años de Él y todo lo que me estaba perdiendo. Entonces ahí está la frase que dice San Agustín: tarde te conocí, hermosura tan linda, yo te buscaba afuera y tú estabas adentro de mí. Entonces ahí entendí lo que quería decir ese santo. Cuando llego frente al sacerdote de rodillas, porque ahí empiezo de rodillas a recibirlo. No fue que caí de rodillas, o sea, era como doblegarme al Señor, postrarme a Él. Yo voy camino a la fila a recibirlo y caigo de rodillas a Él. Cuando caigo y voy a recibirlo, no era capaz, temblaba, lloraba, me sentía afligida. Tomé de nuevo aliento, el Señor vuelve y me restaura y lo recibo por primera vez. Ya siento que realmente limpia, ¿sí? Ya me había confesado, ya sabía el significado que era recibirlo al Señor. Entonces cuando lo recibo, realmente fue maravilloso. O sea, si les contara, era como sentir una explosión, algo lindo en mi corazón que me inundaba. Después de empezar pues a asistir a Eucaristía, ya empezó a llamarme más el Señor, a querer acompañarlo en todo. Entonces yo ya empiezo a ir a Eucaristía diaria antes de mi trabajo. Entonces pasaba, dejaba a mi hija y entraba a la Eucaristía. Entonces ya me sentía feliz porque yo ya podía recibirlo bien, después de tantos años de estar apartada de Él. Entonces ya empiezo a recibirlo, ya empiezo a visitar con más frecuencia al Santísimo, ya empiezo a interesarme por muchas cosas del Señor, sobre todo por vidas de santos. Empezó a gustarme, yo decía, bueno, ¿y esos santos qué son? ¿Eso qué es lo que hacen? ¿Por qué los llaman santos? Y me hago amiga de todos los santos, de la mayoría de santos místicos. O sea, a mí eso fue lo que me mató, esas son mis panas, por así decirlo, mis hermanas. Y empiezo a interesarme por santas como Santa Gema Galgani, como Santa Brígida, Santa Faustina, Kowalski. Con todas esas santas místicas empiezo a tener más conexión con ellas, al darme cuenta que nosotros lo que somos unos perigüeños. Pídale al Señor, pídale un buen trabajo, pídale el buen esposo, pídale dinero, pídale salud, pero ¿y en dónde están los que quieren acompañar al Señor en el dolor? ¿Dónde están los que quieren acompañarlo en la tristeza? ¿Dónde están los que quieren acompañarlo en la pasión, en la crucifixión, en el Calvario? Ahí entendí que tenía que ser un alma reparadora, un alma que lo acompañara al Señor. Y leyendo todas estas santas, pues yo decidí como empezar a hacer como imitaciones a ella, y no hay cosa más bonita que usted empezar a imitar los santos. Imítelos, que son lo más cercano que podemos tener del Señor. Entonces empiezo, no es como para glorificarme, sino es para darles como tipsitos que a mí me sirvieron. Y entonces yo empiezo a hacer ayuno. ¿Qué era eso del ayuno? Entonces ya me habían hablado en la comunidad cómo era el ayuno, cómo trabajar en el ayuno, cómo era en esos momentos restringirme de alimentos y darle paso al alma y al espíritu. Ya no era la carne lo que mandaba en mí, ya no era esa hamburguesita que quería, ya no era ese perrito que quería, ya no era esa comida rica. Entonces habían días de la semana donde yo decidí hacerlos, y resulta que en esos días de la semana misteriosamente me llegaban pacientes en horarios de la mañana con el alimento que más me gustaba, y la comida que más me gustaba era la hamburguesa. ¿Ustedes pueden creer que me llegaban pacientes 11 de la mañana y me traían hamburguesas en mis días de ayuno? ¿Pueden creerlo? Entonces yo, ay, Dios mío, Señor, y la hamburguesita, ¿cómo le digo no? ¿Cómo le digo no a mi hamburguesa? Entonces yo, ay, bueno, no, ya realmente ya me había formado y ya las apartaba.
bueno, después del ayuno me la como, o no, o la regalo. Así pasó varias veces, no fue una sola, fueron varias veces donde era como tentaciones para quitar ese ayuno que quería hacer con amor. Ya empezaron las mortificaciones. Entonces empezó mortificaciones. ¿Qué era la mortificación? Era algo que de pronto a mí me dolía o me costaba y yo quería ofrecérselo al Señor y quería, pues, yo ya quería era agradarle a Él. Empezaban mortificaciones en donde yo les contaba en el testimonio anterior que ese día me colocaba los zapatos más apretados, los que ya no me quedaban, porque después del embarazo eso ya los zapatos a uno no le quedan. Entonces yo me los colocaba y estos están como apretaditos, pues con eso era que empezaba a mortificar. Y así empecé. Ya después empieza el momento más importante de mi vida. Uno de los momentos que era empezar a restaurar en lo que yo había más fallado, que era que mi pureza, mi castidad. Y yo empiezo, ya el Señor empieza a decirme, trabaje en su castidad y pureza que realmente pues ahí falló bastante. Y empiezo pues, bueno, ¿y yo cómo hago con eso? Yo ya venía pegada a la Virgen María y a sus virtudes, pero ¿qué necesito? O sea, ¿cómo hago para ganar realmente la pureza y volver al Señor? Quitar todo lo que había visto mal, pornografía, todos los videos, todas las cosas horribles que el mundo me había vendido y que yo había permitido. En ese momento, ¿qué hago? Pido al Señor que me envíe algo, o sea, que me ayude a cómo empezar a ganar y a purificar mi alma y a restaurarla, cómo empezar a restaurar todas esas relaciones fallidas en donde obviamente hubo contacto, donde hubo sexualidad, donde no se vivió como el Señor lo pedía, que era en castidad. Y me coloca un personaje lindísimo que pues muchos saben que le tengo gran devoción y que es ¿quién? San José. Entonces empieza este personaje en mi vida, empieza San José. Antes de haber ingresado a la comunidad, a mí me llegó de la nada por Instagram, haga la consagración a San José. Yo dije, y entonces ahí la publicidad era como para un esposo o un novio. Yo dije, ahí es, voy a hacerla. Ahí fue que el Señor empieza a llamarlo como por lo que uno quiere. Ah, bueno, esta vez sí voy a pedir al San José que me regale un esposo, porque yo quiero un esposo, esta vez quiero hacerlo bien. Pues resulta que no era así. O sea, no era, el Señor me endulzó por esa parte, pero realmente lo que yo estaba llamada era a purificar mi cuerpo, era a buscar la pureza, era a buscar la castidad, que yo no conocía de eso hace mucho. Empiezo la consagración a San José de 33 días y pues yo me empecé a enamorar como que de ese señor. Yo dije, uy, venga, es un buen hombre. San José fue respetuoso con la Santísima Virgen María, vivió pues en castidad, toda la historia de él es lindísima, o sea, me gusta. Yo quiero uno para mí, lo quiero así. Tanto así que en esa consagración daban el canasto a San José. Si no lo conocen, los invito a que investiguen. Ahí les dejo la tarea. Y el canasto a San José, pues yo empecé a llenarlo con todas las cositas que yo quería, con todas esas peticiones. El primero, pues un esposo, o novio así, llevarlo chévere así como San José. Y luego empecé a trabajar en mi pureza. Me costó y me cuesta, porque como dice el santo cura de Ars, la pureza es un don que se debe pedir todos los días. Y todos los días yo pido al Señor que me regale pureza. ¿Por qué? Porque en eso en mí no existía ya. Yo venía, acuérdese, del mundo, yo venía de las discotecas chéveres, yo venía de esos noviazgos locos, yo venía sin castidad, yo venía
del mundo. Entonces, claramente, ya no quedaba ni una pizca de pureza en mí. ¿Qué empiezo a trabajar? Empiezo a trabajar en eso. En cada Eucaristía, cuando comulgaba, pedirle al Señor que me regalara pureza, pedirle al Señor que me regalara castidad, porque es difícil cuando usted ya ha tenido pecados de carne, pecados mortales de la carne, y querer volver su cuerpo a restaurarlo, a purificarlo, a buscar eso, es difícil realmente. Si es difícil para nosotras las mujeres que nos controlamos más, ¿cómo será para los hombres? Entonces, ahí fue cuando empiezo a tomarme de él. Empiezo a conocer también lo que era el cordón franciscano. Ese cordón franciscano que es donde usted pide castidad, pobreza y obediencia. Entonces yo empiezo en todo ese proceso a enamorarme del Señor. Y ahí pues empiezo a trabajar en todo lo que era mi proceso de purificación, de castidad, de obediencia. ¿Qué pasa? Recibo una invitación de esta señora que tengo al lado. Ya venía en el grupo, ya participaba más, ya no me daba pena hablar, ya buscaba y leía la palabra, o sea, ya no me daba pena. Ya quería vivir en el Señor, realmente yo ya quería, era vivir para Él, y empiezo a enamorarme de una forma del Señor increíble, que hace que yo quiera que todos los demás también se enamoren, pero resulta que no es así. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su llamado y cada uno tiene su tiempo. Por eso cuando uno viene alegre de un retiro, viene con la euforia, con todo al mil, con la santidad a mil, usted quiere contagiar a los demás y muchas veces se encuentra con esos choques. Y es difícil, usted ya quiere que su familia camine igual que usted, y ahí es donde vienen los encontronazos, ahí vienen las peleas con la familia. Otra vez para misa, ya fue a misa y otra vez para el grupo, otra vez por allá. Sí, otra vez y otra vez le decía yo. Pero la invité yo para donde, a ver. Bueno, entonces Andreita me invita a lo que era el grupo de Caballeros de San José. Sí, ve, todo iba unido. Caballeros de San José. Entonces yo decía, pues, yo veo como que se reúnen y como que, pero bueno, digámosle que sí, porque yo ya me estoy metiendo con él, pues vamos a ver qué es. Cuando empiezo a descubrir qué era este grupo, este ministerio de Caballeros de San José, y me enamoré aún más. Yo vi las bendiciones del Señor por todos lados, la providencia de Dios. Usted sabe qué es darle de comer a más de 300 personas, y muchas veces de dónde salía el mercado, y le cuento que son platos buenos, eso no es cualquier arrocito ahí, eso realmente es una comida deliciosa, y tratamos de variarle. Entonces me invita Andreita y me dice, pues Paulito, ¿usted quiere participar en lo que es Caballeros de San José? Y pues yo no sabía qué era, Andrea. Ella decía, pues, no sé, ¿será? Y yo le dije, pues, usted, yo veo que usted como que está enamorada de San José, venga, le hacemos, aquí son más que todo hombres, pero como en ese tiempo el coordinador era mi esposo, entonces yo le aproveché, venga. Yo invité a varias personas y solo por ahí dos me dijeron que sí, que una de ellas fue Paulita, y sí, el enamoramiento fue aún más, porque en ese tiempo nos reuníamos mucho y empezamos a investigar mucho San José, muchísimo, hasta que a ella se le ocurrió la idea de empezar a hacer el rosario en los carmelitas a San José. Ya como habíamos hecho todo, pues ya conocía un poquito más de San José, yo ya quería que otras personas también conocieran de él, y pues el Señor a uno le pone todo en bandeja de plata. Entonces yo ya veía que estaban haciendo en las Eucaristías, en las parroquias, rosarios a San José. Sí, cada uno de mis hermanos de comunidad en varias parroquias ya estaban haciendo ese servicio a San José. Entonces, pues el Señor me coloca a un paciente, y ese paciente era un sacerdote del Carmelitas. Y entonces me lo coloca, y yo sentía realmente cuando yo iba a hacerle las terapias,
el Señor me ama tanto que las terapias, yo tenía que pasar por el lugar donde ellos se reúnen a meditar y era el Santísimo expuesto. Entonces, cada vez que yo iba a hacer las terapias, yo sentía una cosa así, y empezó como a sentir el llamado, esa vocecita, aquí tiene que hacer el rosario a San José. Yo decía, aquí, y aquí, yo cómo le digo a ese padre que voy a hacerlo, ¿sí? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo hago para enamorarlo? Pues los carmelitas, ustedes saben que ellos también tienen gran devoción a San José. Pues yo me le fui metiendo por ahí en cada terapia. Padre, ¿usted ha escuchado el rosario a San José? Padre, ¿usted ha escuchado? Me dijo, sí, yo más o menos sé eso. Padre, ¿usted no le gustaría que en el oratorio de acá pues empezáramos a hacer el rosario a San José? Me dijo, no sé. Padre, yo tengo un libro en donde le explica a uno cómo hacer todo esto y ese libro tiene autorización de varias diócesis, padre, ¿no le gustaría? No sé, pues tráigamelo y ahí miramos. Yo, ay, Andreita, pues yo siento el llamado de hacerlo allá, pero el padre yo lo siento como duro. ¿Cómo hago? Por favor, empiecen a orar. Empecemos a orar para que, si el Señor quiere que se haga ese rosario de San José ahí, pues que todo se dé. Pues resulta que a mí me tocó ir a dejarle el libro al sacerdote. Yo le dije, cuando ya terminé la terapia y ese día dije, ya ese final de terapia, yo le dije, padre, yo le voy a dejar mi libro de San José. Échale un vistazo, usted me dice a ver si yo puedo pues venir acá y hacer el rosario en el oratorio. Y pues después de 2, 3 semanas le escribí y me dijo, yo le dije, padre, ¿y qué pensó? Me dijo, bueno, hágalo. Ay, yo súper feliz que el padre me había dicho sí para hacer ese rosario a San José. Y pues ya vamos a cumplir un año haciendo el rosario a San José todos los miércoles en el oratorio del Carmelitas a las 7:30. Ya ahí empieza pues a invitar a más personas a conocer de este gran santo que es olvidado. Realmente mucha gente no conoce de él y la importancia que tiene en lo que fue la historia de la salvación. Es un personaje importante. Y ahí empiezo a ver pues la grandeza del Señor, porque yo decía, y yo sola haciendo el rosario, nadie me conoce, son servidoras muy antiguas, habían por ahí, me miran feo, me da como pena, me regañan porque me demoro, ¿qué hago? Y empezamos otra vez a orar por todas las servidoras. Y tanto así que ya las servidoras me acompañan a hacer el rosario. A veces se va, pero gloria a Dios, ya me acompañan a hacer el rosario. Y de ahí se crea ese grupo Rosario de San José. Solo, yo creo que durante este año solo he faltado una vez por causas ya externas, ya de enfermedad, y vuelvo el próximo miércoles y me entero que ellas ya mismas lo habían hecho. Ya están o sea, ya el grupo está formado y cada vez se integran más y más, y pues ya si no estoy yo, pues ya hay otra que lo puede hacer. No es necesario que esté yo. Ya se creó la semillita y ya floreció, porque ya hay otras personas que también lo hacen. ¿Qué más puedo decir de mi comunidad? Cuando por primera vez dijo que su niña danzara, Sí. Entonces, yo empecé a ver que, ay, tan lindo las niñas que danzan, me gusta para mi hija, porque yo quiero que mi hija empiece a conocer del Señor desde temprano, que no pase las mismas embarradas que yo tuve, sino que al menos ya le advertí, ya le mostré, ya le enseñé, ya tiene bases en nuestra fe y en nuestra Iglesia Católica. Ya usted pues ya es decisión propia, pero al menos que yo ya le haya sembrado algo del Señor. Entonces yo empecé a verlas danzar súper lindo, y la verdad, otra hija consentida, porque María Paz tampoco fue que se demorara mucho. María Paz empezó a ver y empezó a ensayar, y literalmente como 2 meses, 3 meses, profe, ya empezó la niña a danzar.
eso fue otra. O sea, ella quería danzar y ella ya participaba, pero no con el traje, no con un vestidito que yo le tenía blanco, porque resulta que para que la niña danzara fue terrible. Nadie quería hacer. Nadie le hacía el traje, sí, yo me lo hago. No, sí, nadie le hacía el traje y duró muchísimo para ella poder revestirse, ¿no? De poder tener, se consagró con un vestidito blanco, pero no era el vestido de danza, no era. Y Samantha, y luego traje a mi sobrino, y verlas ahí danzar era para mí espectacular. O sea, yo lloro, yo tiemblo, yo de todo cuando ellas danzan. De ahí, pues ya mi hija ya conoce un poco más del Señor, ya ella sabe cómo poder agradarle a Él y ella ya sabe que el servicio que ella hace es danzarle a Él en estos momentos. Otra cosa que quería contar era que la niña, mi hija quería hacer la primera comunión de 7 años, porque en el colegio les hablaban mucho de Domingo Sabio, y Domingo Sabio fue un niño que el Señor le regaló la gracia de hacerlo a la edad de 7 años. Obviamente, pues yo lo coloqué en oración, obviamente yo dije, Señor, si ella está preparada, pues que se dé, si no, pues que pierda el examen, porque ella tenía que presentar el examen de las catequesis, y esta china me saca 5. Entonces yo ya era la respuesta del Señor, no, sí, dejémosla hacerla. Y todo fue hermosísimo, o sea, todo ha sido perfecto, el Señor ha puesto todo en su lugar. Otra cosa que quiero decirles, y que de lo cual esta comunidad me ha servido, y por eso los invito muchísimo, es que yo realmente entendí que estamos hechos es para servir, ¿sí? A eso estamos hechos, es para servirles a los demás. Entonces yo empiezo a buscar de qué otra forma yo puedo servirle a los demás, cómo puedo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cuál es mi apostolado para el Señor? Y empieza el Señor a colocar en mí consagrar niños al Inmaculado Corazón de María. Y empieza ese proceso, empiezo con los más cercanos, con los amiguitos, con las niñas del colegio, y empieza lo que es la consagración. Y ya vamos en 3 años consagrando a niños al Inmaculado Corazón de María, que realmente es hermosísimo. Los invito, lleven sus hijos, conságrenlos a la Santísima Virgen María, conságrenlos a ella, envuélvalos en ese manto maternal y hermoso que es Mamita María. Ya después de eso, la comunidad nos invita a que usted tiene que hacer servicio en las parroquias, en la parroquia donde usted vive o en la parroquia donde usted esté llamado. Y yo empiezo a sentir el llamado a servir a una parroquia, pero yo no sabía cuál. Yo decía, pues puede ser obviamente pues a donde yo vivo, pero yo empecé a orar y el Señor me mostraba que esa parroquia tiene millares de servidores, que yo debía buscar otra parroquia. Y pues frecuentaba la parroquia Santísimo Redentor, que es la que se conoce como el Señor de los Milagros. Entonces yo empezó empezó el llamado en mi corazón, y empecé en mi mente como a pensarlo, pues ¿será que yo debería servir ahí? ¿Será que yo no sé qué? Y empiezan a invitarme a que sirva en esa parroquia, y ahí empiezo pues el proceso de proclamadora. Empiezo a proclamar en esa parroquia los días domingos, y pues desde ahí ya empieza el llamado. ¿A qué los invito? Los invito a que primero debemos reconciliarnos con el Señor, debemos formarnos, porque nuestros pecados o nuestros errores que cometemos es porque no hay una buena formación. Y esta comunidad tiene buena formación, tiene seminarios, tiene todo gratis, o sea, acá no se cobra nada. Por eso los invito, si no pueden venir,
por vía virtual. También pueden hacerlo. Todas las semanas tenemos seminarios de algo, de una buena confesión, seminario vocacional, cómo ser una buena esposa, seminarios matrimoniales, o sea, hay de todo. Esta comunidad realmente es muy completa. Y realmente las personas que ahorita me ven se extrañan porque no desconocen, o sea, ya no es la Paola de antes, la Paola, No, ya no es Jessica. ya no es Jessica, porque yo en el mundo era Jessica. Pero Ya mira, no era. usted puso la semana pasada un video muy bonito donde una sardina decía que es muy difícil decirle a la gente, o demostrar el amor que ahora siente por Jesús, que era lo que hizo ese video y por qué lo publicó. Bueno, el video me hablaba a mí porque realmente es difícil cuando usted está en este camino de conversión. Claramente, pues sus amistades, su lugar de trabajo, su familia, si no están en el mismo camino, van a haber encontronazos. ¿Cómo usted le empieza a hablar a su familia y a sus amigas? Y a mis amigas, ¿cómo les empiezo a hablar de santidad? ¿Cómo empiezo a decirle, oiga, ya no me invite a rumbear? Oiga, ya no invite a tomar, yo ya no quiero eso. Oiga, yo no, bueno, no me pasó a mí, pero ya no me invite a drogarme, ya no me invite a fumar. O sea, no. ¿Cómo usted le dice eso a sus amigas de su vida pasada? ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo hace para que ellos lo entiendan? Ya ahí no. Ahí toca es orar por ellos y empezar que el Señor empiece a restaurar todo eso en esas personas. Mi vida es un cambio total. Tocó alejarse, porque es que la gente que la escuchará a ella la ve como que la conversión es muy difícil. Y aquí cuando uno lo cuenta pues en un ratico, pero esos son años, meses, días, que uno llora, que uno sufre. Por ejemplo, la parte de las amistades para personas como nosotros, que nos gustaba salir a bailar, salir a tomar, fumar. Entonces esa parte de usted alejarse de sus amigos y usted creerse que se va a quedar sin nadie, porque efectivamente toda esa gente se va. Usted queda solo, supuestamente queda solo, pero queda con Dios y Dios le regala a usted una nueva familia como nos la regaló a nosotros, que son todos los de nuestra comunidad. Sí, el Señor ahí me regala. Yo quedé sin nada, realmente sin nada. Yo quedé pues con discusiones en ese momento con mi familia que no me entendían, con amigas, mi círculo de amigas, chao, salió del grupo de WhatsApp. Esa era yo, salió del grupo de WhatsApp. Nos la sacaron. Esa, entonces me quedé sin amigas, ya verlas que salían a compartir y a mí no me invitaban, ya una de ellas se me había acercado y me había dicho, la verdad es que nosotros no sabemos cómo invitarla porque no sabemos qué tema hablar con usted. Es más, le voy a confesar que antes de reunirnos, nosotros nos preguntamos de qué vamos a hablar con ella porque como ya es tan santa, así era. O sea, realmente de ahí empecé a sentir tristeza, me sentía sola, me quedé sin amigos, me quedé, el trabajo tampoco porque yo ya sentía que eso no me servía, pero ya ver que ya caminaba con el Señor era más fácil. Entonces, las amigas ya fueron reemplazadas, y si ven esto no me vayan a molestar las otras, pero fueron puestos por otros amigos. Ya eran amigos donde podíamos hablar horas y horas y ya era de Dios. Ya podía hablarles acerca de mi camino a santidad, de lo que yo quería para mi vida. Ya mi familia empezó a entender. Ay, es viernes, ay, ya va para el grupo de oración. Déjela, ya nos está arreglando en el salón para ir a rumbear. ¿Para dónde va? Déjela que ya va para el grupo de oración. Los jueves, ay, se perdió los jueves. Los jueves me pierdo en el Santísimo. Si me quieren conseguir, vayan para allá. Allá estoy. Los jueves me pierdo en el Santísimo. Y así ya todo fue cambiando. El trabajo, también que no lo nombré, el trabajo cambió. Ya no le trabajo a esa clínica que me absorbía y me chupaba todo y no atendía bien. Ya no trabajo en el otro lugar al que llegué.
ahora yo tengo mi propio consultorio. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y eso fue en obediencia, pidiéndoselo en intercesión a la Santísima Virgen María y a San José, que le tengo una promesa y no he ido a cumplírsela, pero tengo que hacerla. Y eso fue caminar en santidad, sí, es difícil, pero con la ayuda del Señor totalmente es más llevadero. Y tienen que tener algo en claro. Y la frase que yo me repito cuando yo caigo, cuando estoy triste, cuando estoy afligida, cuando la enfermedad me ataca, es que sin sufrimiento y sin cruz no hay cielo. Sin sufrimiento y sin cruz no hay cielo. Si me van a recordar, recuérdenme con eso. Realmente, ¿yo qué hice? Pues tomar todo lo que me dolía, tomar la enfermedad, tomar lo que me aflige y pues irme con él. Claramente a veces quiero tirarla, pero vuelvo y lo miro al crucificado, vuelvo y miro la imagen del Señor, vuelvo y miro y me uno a su pasión, vuelvo y me uno a sus llagas, a su costado abierto, a todo lo que el Señor sufrió por mí. ¿Y qué hago? Recobro fuerzas, me enamoro y pues ahí estoy. Sigan el proceso, vivan para Dios, sirvan para Dios, oren para Él, porque nosotros vinimos a este mundo, fue a eso, vinimos a servir, a postrarnos y adorar al Señor. A eso hemos venido a este mundo. Claramente lo que se nos dio por añadidura, que es la familia, el trabajo, los bienes espirituales y materiales, todo tiene que ir en torno a Dios. Y eso lo dice San Ignacio de Loyola. Entonces, no olviden, sigan al Señor. Lo que nos espera es un cielo y lo que vivimos acá no es comparado a la eternidad, no es comparado al banquete eterno que nos tiene el Señor. Entonces, muchas gracias a todos. Esta es mi segunda parte del testimonio. Ya hasta aquí creo que quedó completo. Y pues a eso los invito. Déjense amar por Dios. Déjense simplemente querer y sanar por Él. Él es el único que puede hacerlo todo. Y Dios es fiel y bondadoso. Pues muchas gracias, Paulita. Vamos a ver Amén. si pronto, Paulita. Mencionó al Señor por el camino de la conversión y de la santidad. Bueno, hermanitos, yo los invito a que cerremos un momentico los ojos.